Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, estimados oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua FUCBAN. Quien les habla, Gustavo González, su secretario general de FUCBAN. En un día especial, un día de paro parcial, general, convocado por el PCNT y apoyado por varias organizaciones sociales. Realmente sobran los motivos para este paro, independientemente de que el eje central en el paro de hoy se coloca en lo que queremos llamar reforma jubilatoria, porque de ninguna manera es una reforma de la seguridad social. Por lo tanto, esperemos que el paro sea masivo. Yo venía por las calles antes de llegar a la radio y obviamente se nota el paro y eso es importante. De aquí iremos a la concentración, esperamos que la concentración sea masiva porque, como decíamos, así lo amerita la situación puntual del país y la crisis que se sigue descargando en las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Un país que ha crecido, que se ufanan de ello, pero sin embargo no derrama. Eso no se ve en el bolsillo de la gente. Tenemos pérdida de salario real, obviamente, en todos los ámbitos. Inclusive hay varios grupos que ni siquiera han cerrado el consejo de salario, por lo tanto han perdido más. Miles de uruguayos con 25.000 pesos por mes, jubilados con 15.000 pesos por mes. Una situación realmente preocupante. Y hoy quería conversarles dos cosas antes de que llegue nuestra invitada para entrar de lleno en los temas de vivienda. Uno es esto de la reforma educativa. Antes de que se conociera en profundidad, mucho se estigmatizó a los docentes, que querían poner palos en la rueda, que esta reforma es lo que va a salvar. Yo ya no digo a los muchachos y muchachas de nuestro país en sus estudios, sino a la humanidad prácticamente si uno escucha el oficialismo. Pero ahora se ha puesto el foco estos días, sobre todo la Asociación de Profesores de Historia de nuestro país, a los cuales yo debo reconocer el conocimiento que los mismos tienen al respecto. Y hoy escuché cosas que realmente llaman la atención. Que en los centros de formación docente desaparezca la historia de América, por ejemplo. Que haya términos que se cambian, que ya no se quiera hablar de terrorismo de Estado, que se hable de guerra. Y que además se saque de la bibliografía historiadores como de Masi, que miren lo que son las cosas de la vida. Hace pocos días ganó el premio Bartolomé Hidalgo. A ese lo sacan de la bibliografía y ponen a Julio María Sanguinetti, que no es historiador para nada. Él es casado con una historiadora, pero él no es historiador. Y lo ponen como bibliografía, igual que Alfonso Lessa, que tampoco es historiador. Puede ser un muy buen periodista para aquellos que consideren eso, pero entonces esto realmente preocupa. ¿Y cómo un país puede llevar una reforma educativa adelante cuando los docentes primero decían que no la conocían y era cierto? Ahora se desnuda que era cierto. Y además, y fundamentalmente, que la gente que sabe del tema esté criticando el mismo. Yo creo que los uruguayos y las uruguayas debemos de profundizar esto, porque esta historia que están metiendo con respecto a la gran reforma educativa no es cierto. Y ya tiene visos que preocupan, que están flechando la cancha. Y eso sí realmente debemos denunciarlo, debemos plantearlo. Y hay que, como padres, como madres, como abuelos, como abuelas, debemos de preocuparnos por la educación, obviamente, de las futuras generaciones. El otro tema que está, y obviamente tomando la atención no solo en este país, sino en el mundo, es el campeonato del mundo de fútbol, que obviamente yo me reclamo futbolero, me encanta el fútbol,
es uno de los deportes que más me apasiona. Otra cosa es el fútbol profesional, cómo está concebido y demás, que hay muchos que lo han criticado, etcétera, pero como decía Galeano, cerrado porque está el Mundial, ¿no? Es decir, a los que nos gusta el fútbol, nos gusta el buen jugar de ese deporte, y obviamente que en el Mundial se ven cosas muy interesantes. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, detrás de esto es que esto acapara la atención y pasan, los gobiernos lo aprovechan para pasar una cantidad de cosas sin ser advertidas. Pero lo que me preocupa y nos preocupa, y lo hablamos en la dirección de fútbol, es dónde se va a desarrollar este Mundial. En Qatar. Entonces tenemos que saber, porque importa. Esto se aprobó hace 13 años por parte de la FIFA, que el Mundial se realizara en Qatar. Y sin duda que debemos de sacar algunas reflexiones para ver el grado al que llega el sistema con el gran negocio del fútbol. Qatar tiene apenas 3 millones de habitantes, pero durante el Mundial se calcula que llegarán a este emirato más de 1 millón de personas que quieren disfrutar del campeonato. Debemos de tener claro que el 90%, escuchen lo que digo, el 90% de las personas que viven en el emirato son inmigrantes. Esos inmigrantes van obviamente, a buscar trabajo allí y se encuentran en las peores condiciones como trabajadores. Hay un sistema denominado kafala, donde se estipula que cada trabajador inmigrante, al llegar y conseguir trabajo, se liga directamente a su empleador, el cual en la mayoría de los casos le requisa el pasaporte ni bien llegan. Fíjense. Si el trabajador llegara a ser despedido, queda fuera de la ley y sin documentos. A partir de allí, todo tipo de abusos deben de soportar los trabajadores inmigrantes que al quedarse sin documentos, literalmente no existen, sin ningún tipo de resguardo legal. El Mundial, entonces, se desarrollará en un país que es una real dictadura gobernada por la familia de Al-Thani. La homosexualidad está prohibida. Prohibida. No existen elecciones nacionales, porque no existen partidos políticos tampoco. Y la represión sobre las mujeres es brutal. El periódico The Guardian ha denunciado que murieron 6.400 obreros durante las obras en el Mundial por falta de seguridad. 6.400 trabajadores. Pero claro, esto ha dado ganancias siderales que generadas por el gran capital a partir de la organización del Mundial, son impresionantes. Se habla de 86.000 millones de dólares, la cifra que ha movilizado la banca y algunas instituciones financieras otorgadas en préstamos a la industria hotelera y de la construcción. Fíjense a qué país han elegido para el negocio del fútbol. No podemos hablar del campeonato de fútbol. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cooperativismo de vivienda? Bueno, lo de siempre, que nos preocupa la vida, el mundo, sus alrededores, los problemas y las consecuencias que tienen este tipo de eventos, también en nuestra clase, en las trabajadoras y los trabajadores. Hoy tenemos este paro, esperemos que sea de lo mejor, que haya un buen acatamiento, que sirva para demostrar la oposición que hay a esta reforma jubilatoria que la vamos a financiar los trabajadores y las trabajadoras. No la va a financiar el capital, solamente las trabajadoras y los trabajadores, llevándonos, como ya hemos hablado, a trabajar más años, a seguir trabajando más años. Bueno, llamaremos a algunos compañeros y compañeras a hacer otra mesa redonda unos estos días en Habitar el Pensamiento a los efectos de seguir llenando de contenido y poder discernir lo que está planteado. ¿Qué pasará mañana? Bueno, mañana a las 19 horas nos vamos a concentrar en el anexo del Palacio Legislativo. FUCBAN vuelve a concentrarse en el Palacio
hemos invitado a los senadores que han presentado la propuesta de cómo poder comenzar a recuperar el Fondo Nacional de Vivienda. Tema clave para nosotros que lo hemos denunciado en más de una oportunidad. Y bueno, entró a comisión, del Senado esta propuesta impulsada por la bancada del Frente Amplio, en particular por 3 sectores del mismo. Entonces nos interesa que nuestra gente escuche, vea, y además somos conscientes que necesitamos más votos para aprobar este proyecto de ley, que lo que dice el proyecto es un aumento de la tasa del impuesto al patrimonio, y que ese 0,25 que se plantea se pueda volcar a vivienda específicamente, porque realmente ya vivienda no puede seguir haciendo versos de que estamos construyendo, ya esto es insostenible. Yo ayer escuchaba en debate de un senador del oficialismo y otro de la oposición, y a lo que no quieren entrar es al tema de vivienda, porque el plan Avanzar no avanza, esto es claro, se llama plan Avanzar, pero el plan Avanzar no está avanzando en el tema asentamiento, que es terrible. Para ello, estamos esperando que llegue de un momento a otro la compañera Valeria España, porque hoy sacamos en el periódico La Diaria el suplemento Habitar, un suplemento que lo sacamos cada 3 meses aproximadamente como publicación de Fugban, que pretende discutir los temas candentes de la ciudad, del espacio público, de la vivienda. Y en particular este periódico, esta vez, este suplemento, trata básicamente el tema de asentamiento. Pero estamos esperando la llegada de Valeria España, con la cual vamos a compartir lo que este periódico nos deja y cuál es la perspectiva sobre el derecho a la ciudad para todas y todos los uruguayos. Entonces, nos veremos mañana miércoles 16, nos concentraremos en el anexo del Palacio Legislativo a los efectos de expresar nuestra posición como Fugban frente al tema del Fondo Nacional de Vivienda. Ya llegó Valeria España, la vamos a dejar que se acomode tranquilamente, esta amiga de la casa, para poder conversar sobre lo que hablábamos. Pero antes, decirles que lo que nos interesa fundamentalmente sobre el tema Fondo Nacional de Vivienda es que se reconstruya de una vez por todas. Estamos sin Fondo Nacional de Vivienda desde el 2003. Esto lo saben coalición de gobierno y oposición. Desde que desaparecieron los últimos 100 millones del Fondo Nacional de Vivienda, que llevó a hacer aquella marcha donde fuimos 200 y tantos cooperativistas detenidos y que se nos prohibió entrar al balneario de Punta del Este. Bueno, cuando dimos esa pelea, donde denunciamos la desaparición de 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, se nos dijo de todo, que estábamos contra la industria turística, mientras había desaparecido el Fondo Nacional de Vivienda creado por trabajadores y jubilados en este país. De esa fecha hasta hoy estamos con partidas presupuestarias y todos los problemas que eso genera. Si hay voluntad política, la partida es fuerte, si no hay, es muy baja. Pero además, nunca ha sido lo mejor. Fíjense que la misma administración frente amplista que estuvo en el gobierno durante 15 años, al retirarse en su congreso dijo habría que haber duplicado esa partida. Y bueno, ni que hablar lo que está pasando hoy, que se tenía la partida del año 19 y ya tuvimos 2 recortes que más o menos implican 40 millones de dólares. Pero bueno, antes de esto, y para seguir profundizando, es que los invitamos a mañana estar a las 19 horas a todas y todos los compañeros y las compañeras cooperativistas en las puertas del anexo del Palacio Legislativo. Buenos días, Valeria. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto estar acá nuevamente. Muy bien. Mira, muy contento porque hoy vi el suplemento
de fútbol que sacamos en la diaria. Lo he mandado por PDF a muchos contactos que uno tiene y bueno, las felicitaciones son enormes. Entonces son felicitaciones para ti también como responsable de este periódico, que me gustaría que nos dieras en primera instancia una mirada de qué trata esta vez Habitar. Bien, bueno, este es el cuarto número del suplemento Habitar. Es un suplemento además que de alguna forma muestra un esfuerzo colectivo para poder visibilizar y potenciar las reflexiones sobre la democratización de nuestras ciudades. Y este número está vinculado específicamente al tema de asentamientos. Uh-huh. La idea es, por un lado, visibilizar que se habla mucho del tema, pero al mismo tiempo se invisibilizan las luchas que se libran a diario en el espacio urbano y concretamente en el espacio constituido como asentamiento llamado informal, precario, irregular o en otros tiempos antegril, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el suplemento, por un lado, trata de profundizar desde una perspectiva cuantitativa, pero también cualitativa. Ahí tenemos una nota de miles de ciudades que aborda específicamente también los fracasos en relación a las políticas públicas vinculadas al espacio urbano y territorial, los falsos eslóganes como asentamiento cero, el ya de alguna forma perimido concepto de erradicación de asentamientos, y también la necesidad de hablar de las personas que viven ahí, de las familias que están constituyendo los asentamientos, y no quedarnos con el número de 620 como un número abstracto, invisibilizando cuántas personas efectivamente están viviendo en los asentamientos. Una pregunta que es importante ampliar. ¿Por qué perimido? Bueno, en realidad se habla de perimido en el sentido de... En cuanto a erradicación. En cuanto a erradicación, porque es más complejo el tema, ¿no? Exacto. O sea, el tema, en realidad, así como en su momento, como eslogan de campaña, la calle Pou tenía esto de asentamiento cero, en realidad lo que se trata es que no solamente es una cuestión de asignación de una vivienda, o es solamente una cuestión vinculada a un tema de redistribución de la riqueza, que evidentemente es un tema central, pero que son factores mucho más profundos, ¿no? Y que de alguna forma precisamente la demanda del Fondo Nacional de Vivienda visibiliza por primera vez en muchos años la necesidad de generar conceptos más profundos de un problema estructural, y que además trae otras situaciones que incluso también en este suplemento se visibilizan, que es algo central, que es precisamente la exclusión racial y territorial, cómo están vinculadas, ¿no? Eso es muy interesante y los invito a leerlo, pero comentame sobre eso, o sea, sobre la población afrodescendiente. Sí, bueno, acá lo que tenemos, y creo que en ese sentido por eso está bueno mencionarlo, o sea, decir, no es un tema de solamente los asentamientos, sino quiénes viven ahí y por qué. Y en ese sentido ahí está nota de Orlando Rivero, que es un activista afro-uruguayo de la organización social Salvador, plantea con muchísima claridad, por un lado, cómo Uruguay es un país que tiene los menores índices de pobreza a nivel de América Latina, y al mismo tiempo tiene la tasa más grande en relación a la brecha racial y a las condiciones de pobreza de la población afro, ¿no? Entonces ahí, bueno, se visibiliza... O sea, eso es importante que le quede claro a la gente. Tenemos, frente a otros países de América Latina, la tasa más baja de pobreza, pero cuando llegamos a este tema, ¿qué sucede? Se triplica. Bien. O sea, en realidad ahí lo que vemos es que, y es algo que ha sido negado, que ahí de una forma muy valiente también se plantea en la nota, y en el suplemento en general está permanentemente sobre la mesa, que es, por un lado, la necesidad de aceptar que existe una crisis habitacional, y también la necesidad de aceptar que también hay una crisis en términos del racismo estructural de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, bueno, Uruguay es un país, es mentira que es un país blanco, es mentira que existe de alguna forma
una igualdad en términos raciales, y se ve claramente cuando vemos la sobrerepresentación de personas afro y sobre todo mujeres y niños en los asentamientos, ¿no? Entonces, estamos hablando también de uno de los temas fundamentales en materia de derechos humanos, y que nuestras luchas por el tema de la vivienda es un tema que también tiene que estar sobre la mesa, porque es la manera también de dimensionar todas las aristas que tiene la exclusión. Siguiendo con Habitar, tenemos ahí un artículo tuyo, Miradas, sobre algo muy interesante, y yo voy a llamar a los oyentes cuando ustedes ven a estos muchachos y muchachas de llame ya, ¿no? ¿Cómo es Pedidos ya. Pedidos ya. Cuando uno los ve en bicicletas, en motos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay este artículo que tú mencionás? Bueno, ahí en realidad esta es más una columna de opinión y un posicionamiento también que de alguna forma sintetiza algunos de los temas que están en el suplemento, pero que una de las cuestiones, y obviamente para hacer este suplemento fuimos a algunos asentamientos, es que se ve que está de la mano con la precarización de la vivienda el tema de la precarización laboral. Uh-huh. Entonces vemos que muchas de las personas, los repartidores que están en la zona en la zona de alguna forma que está identificada como de mayor poder adquisitivo en la ciudad. Ositos, Carrasco, toda esa zona. Que ahí se concentra la demanda de este tipo de plataformas. Vemos como la mayoría de las personas que trabajan en esas plataformas, que carecen de derechos laborales, que hay muchos eufemismos para nombrar la relación laboral, que se niega la relación de dependencia, y que muchos de estos trabajadores que viven al día también cuentan con inseguridad en temas de vivienda, ¿no? Habitan pensiones, como en muchos desalojos se ha visto la famosa cajita de trabajo, y en los asentamientos también se ven estas cajas de trabajo, las camperas, que además, dicho sea de paso, ese equipo de trabajo que el propio trabajador tiene que pagar. Bueno, hasta la moto tiene que poner, o la bicicleta, todo lo que tenga. Pone todo, porque en realidad... El celular, creo también. Ahí lo planteaba, ¿no? Lo que ellos llaman un colaborador, en realidad es un trabajador explotado, es esta cara del capitalismo de explotación con buena cara, con buena manera, que decían algunos. También es la tracción a sangre de estas nuevas tecnologías que a su vez lo que ve, o la experiencia que tiene el cliente, es la comida caliente, pero no ve lo que está detrás, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto también abre la discusión de poder visibilizar también cómo va muy de la mano el déficit de vivienda con la vulneración de otros derechos. Ahora estamos hablando del tema de trabajo puntualmente, pero también en la nota se hace un abordaje central en el suplemento sobre el tema de las ollas populares y los merenderos. Lo vemos después de la tanda. Vamos a una tanda y seguimos aquí en Habitar el Pensamiento para hoy discutir el suplemento Habitar. Continuamos, amigas y amigos de Radio Fénix. Aquí estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN. Y hoy con una invitada de la casa, Valeria España, la compañera abogada, docente, feminista, bueno, no sé cuántas cosas tiene en su haber Valeria, pero sobre todo una sensibilidad muy importante, y que hoy estamos contentos como FUCBAN porque hemos podido sacar el 4º número de Habitar, que es la publicación de FUCBAN, sobre la problemática en general del hábitat, de la ciudad, de su derecho a gozar de ella. Y hay una frase hermosa en la etapa que nos pregunta: ¿y si la ciudad fuera nuestra? ¿De dónde salió esa frase, Valeria? Bueno, mira, tiene su origen en Marielle Franco, mira, activista asesinada en Brasil. Y bueno, que además fue una militante afro-brasilera muy importante, una mujer política
que generaba mucho trabajo territorial precisamente, y que de alguna forma también trabajaba en las zonas que llaman en Brasil faveladas, ¿no? Y bueno, y recientemente también el geógrafo Harvey retomaba esta frase de Mariel, un poco también para cuestionar la forma de exclusión del modelo capitalista, ¿no? O sea, la manera en la que se va conformando de alguna forma lo que se entiende como las periferias de la ciudad, y lo que de alguna forma también termina generando en relación a cómo se construye una mirada sobre esa otra población, entre comillas, separándonos de un nosotros común, ¿no? Y de alguna forma esta interpelación y que le da nombre al suplemento, de alguna forma tiene que ver con eso, ¿no? Con visibilizar de alguna manera qué es lo que no vemos detrás de determinadas riquezas, ¿no? O sea, cierta externalización de costos hacia las poblaciones que terminan afrontando las mayores carencias, ¿no? Hay un reportaje muy interesante a la compañera de la coordinadora de asentamientos. ¿Cuál es el eje de esas interrogantes que la compañera puede evacuar con respuestas muy positivas? Bueno, en primer lugar, Karina Ceballos muestra de forma clara cómo las urgencias que se plantean desde el territorio no solamente se vinculan con el tema de la necesidad de una vivienda, sino también obviamente problematiza el tema del suelo, visibiliza que también estamos hablando de una cuestión vinculada al acceso a la justicia, a situaciones vinculadas al acceso a otros derechos como la alimentación, como la educación, incluso identificando que los grandes eslóganes del actual gobierno, como el Plan Avanzar, son planes que justamente las personas que en teoría serían, y digo comillas, beneficiadas, desconocen de qué van esos programas. De alguna forma la entrevista de Karina dialoga bastante con la nota de Miles de Ciudades en relación a eso, en relación a las carencias que tiene el Estado para transparentar los procesos de intervención territorial, que muchas veces terminan fracasando precisamente por eso, porque son diseñadas o pensadas en abstracto y no en las personas concretas, en los territorios concretos. También Karina ahí visibiliza como también algunas cuestiones vinculadas al racismo, a la discriminación, a la violencia de género que se vive también en territorios y que muchas veces la ausencia de una vivienda afecta particularmente a las mujeres en ese sentido. Y bueno, y también menciona algo que después se profundiza en la otra nota vinculada a inseguridad alimentaria, también como ahí mismo donde se libran las batallas por el techo, también por el pan y el trabajo, ¿no? Los entramados comunitarios que se tejen en los asentamientos también visibilizan que más allá de lo que se piensa, ¿no? Decir, bueno, los asentamientos como conformaciones de viviendas precarias, donde solamente hay pobreza y basura y ratas, en realidad también hay una buena dosis de resistencia, de situaciones de resiliencia que no sé si cualquiera de nosotros podría atravesar de la mejor manera, como muchas y muchos de los protagonistas que nos tocó entrevistar. Y bueno, y ahí vemos cómo se sostienen las ollas y los merenderos que han sido sistemáticamente perseguidos por el ministro del Desarrollo Social, Lema, que paradójicamente está a cargo de una cartera ministerial, siendo que esboza muchos comentarios donde se visibiliza su aporofobia, su clasismo y, por supuesto, su confusión en relación a cuál es el rol que tiene que tener un ministro. Bueno, pero tenemos que entender, Valeria, que el gobierno tiene un problema serio con esto de la seguridad. Tenía a Astesiano en el cuarto piso y no se habían dado cuenta. Nadie lo conocía.
no sabían cómo surgió. Ahora el director de inteligencia del Estado entrega un material al Parlamento, denuncia que algún senador lo filtró para un periodista, resultó ser que él había dado a alguien para que sacara fotocopias, o sea, sin ningún tipo de seguridad. La inteligencia estatal está en manos de este hombre Garcés, que debería dar un paso al costado en cualquier país del mundo. Pero como acá se sigue colocando esto, entonces se estigmatiza a las ollas, donde hay una persecución feroz, como tú decís, desde el Ministerio, desde el Mides, encarnizada, tratando de tapar un problema que habían dicho que estaba resuelto en la ciudad, que era el tema de la seguridad, que lejos de resolverse, yo creo que está empeorando. Está empeorando, y es hasta cómico. El otro día el presidente de la República decía, bueno, los índices en rapiña y hurtos han bajado. Tenemos un problema, ha aumentado las muertes, los homicidios. Bueno, qué pequeño problema. Entonces, sí, yo creo que Habitar, que estamos hablando del periódico, de la publicación que salió hoy en La Diaria, justamente liga muy bien, a mi juicio, el problema de los trabajadores con la vivienda, el problema de cómo se estigmatiza a los barrios humildes, cómo se los denigra. Y hay un artículo muy interesante sobre el formato punitivo del Estado actual frente a esto. ¿Qué nos podés decir sobre ello, Vale? Sí, bueno, acá vemos las grandes contradicciones, ¿no? O sea, por un lado, un Estado de Derecho se basa precisamente en la protección del Estado hacia sus habitantes, en términos de acceso a derechos, y por lo tanto cuando esos derechos no son garantizados plenamente se pone en entredicho este Estado de Derecho, este Estado democrático y constitucional. Y bueno, y entonces acá lo que vemos es que por un lado cuando nos acercamos a la vida, a la cotidianidad de los asentamientos, vemos por un lado obviamente las vulneraciones sistemáticas de derechos en relación al acceso a la vivienda, a la alimentación, a la educación, pero al mismo tiempo vemos que el Estado no aparece para satisfacer esos derechos, pero aparece en formato de operativos, de saturación, aparece a través de la persecución sistemática. Acá contamos la experiencia de criminalización de San Miguel y Santa Catalina, y Nuevo Comienzo concretamente. Y ahí lo que vemos es que hay un ensañamiento, incluso en entrevista para el suplemento, el propio fiscal plantea que no se trata de desalojo, sino que son medidas cautelares por el reproche penal que se hace a la ocupación. Entonces acá lo que vemos es que hoy estamos en un escenario peor que en la época de las ocupaciones del 89, que ya adelanto que hay una nota tuya precisamente vinculada al tema, que es que ahora, después de una modificación del tipo penal de usurpación, ahora se criminaliza la ocupación pacífica. Y por lo tanto hay una contradicción en la propia normativa nacional, porque por un lado se reconoce que a partir de determinado tiempo las personas acceden a determinados derechos como posibilidad o como una cara del derecho a permanecer, ¿no? Después de determinado tiempo, después del abandono de un predio, pero al mismo tiempo eso es considerado por el propio marco normativo como un delito. Y de ahí, bueno, se agarran algunos fiscales para perseguir personas pobres, en un contexto signado, sí, por un aumento de la inseguridad, pero también donde vemos también esta cuestión o estas fallas del sistema, que a veces no vemos, que hay que nombrar, que es la manera en la que el propio aparato represivo es muy selectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente tenemos que personas vinculadas que han movido miles de toneladas de cocaína que quedaron libres, o personas que están vinculadas a redes de falsificación de documentos o de trata de personas, no tienen el mismo reproche o comparativamente es de alguna forma increíblemente
desmedido cómo se trata a estas personas y cómo se trata a personas que están autotutelando un derecho y que reciben todo el peso de la ley por tratar de acceder al agua, a la luz, a un lugar donde guarecerse, y que además vemos que incluso en estas grandes contradicciones vemos que así como al fiscal le parece un disparate decir que bueno, que estas son unas situaciones como el derecho penal como un tonto útil de propietarios abusivos, no ve problemático que una mujer que tiene un bebé de 8 meses haya sido sometida por la policía y estado en una seccional 24 horas sin comunicación por esta posible comisión del delito de usurpación. Bueno, mira, yo voy a... Esto que decías, ¿no? O sea, que el narcotraficante grueso, digamos, tiene un formato, la represión para él, y otro para esta gente que lucha por un derecho humano fundamental. Esto me hace acordar aquello de que el rico que está alcoholizado se alegró, y el pobre es un borracho. Esto siempre conviene el lenguaje popular como muestra con crudeza lo real, ¿no? Pero voy a contar algo que está ligado a esto para reivindicar a la gente que vive en los asentamientos de este país. Mira, el sábado pasado estuve en una cooperativa de vivienda que nos otorgó el salón comunal para hacer una reunión con las familias de la cooperativa La Recompensa, una cooperativa que ha construido sus casillas de emergencia a través de un trabajo con Foodbank, y que está por terminar, pero unas familias justamente de nuevo comienzo de la ocupación de Santa Catalina iban a ser desalojadas y procesadas. Una compañera por este tema que tú decís. Fue a la asamblea porque le dieron un lugar allí, y ayer me llama un compañero de esa cooperativa y dice, mira, como nosotros ya tenemos la casilla nueva y quedan las viejas casillas, si esta compañera ya tiene que salir y puede zafar del problema del proceso, esta casilla está a la orden de ella, ¿no? Hablando de la solidaridad en temas concretos, reales. Esta es la gente que se judicializa, la gente que tiene este tipo de actitudes. Bueno, vamos a seguir con Habitar, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que es fundamental poder profundizar en los espacios de divulgación sobre estas temáticas. Yo creo que también es parte del proceso de democratizar determinadas discusiones, y sobre todo de abrir nuevos escenarios, ¿no? De decir, bueno, tratemos de discutir con datos, tratemos de visibilizar que hay propuestas Seriamente. y soluciones, y de alguna manera también sin condescendencias políticas, porque creo que eso también es fundamental en estos procesos de discusión, y además en esta búsqueda incansable que creo que tenemos algunas y algunos por la justicia espacial, o sea, la justicia territorial, y que de alguna manera necesitamos poner todos los esfuerzos y digamos los espacios necesarios para la discusión. Entonces creo que este es sin duda un buen insumo, y bueno, ojalá que podamos seguir planteando esas temáticas que son fundamentales y que además nos permiten eso, o sea, ir generando también construcción de saber, que muchas veces estas discusiones de repente quedan embalsamadas, está todo bien con la academia, ¿no? Pero quedan encapsuladas. Claro, ahí, sí. En libros o en bibliotecas, o en artículos arbitrados, y bueno, y la idea es que esto también se divulgue y se mueva por el territorio. Este sábado hay una actividad en Foodbank de una serie de organizaciones que se preocupan por el tema del derecho a la ciudad y demás. Tenemos pensado, y te vi con el libro, que te digo que está teniendo mucha aceptación, y hoy quería hablar, Valeria, un poco, si te parece, de la vigencia
de Henry Lefebvre, que le cuentes un poco a la audiencia quién era Henry Lefebvre y por qué su vigencia. Bueno, mira, es fundamental poder retomar la obra de Lefebvre y también tratar de aterrizarlo, ¿no? O sea, yo creo que con todo esto que venimos hablando en la primera parte del programa, lo permite visibilizar bien. Lefebvre en 1968 escribió un libro sobre el derecho a la ciudad, donde precisamente visibilizaba la necesidad de poder generar una propuesta donde el mercado no interviniera tan profundamente en la construcción de ciudad, en la forma en la que se podrían pensar otras maneras de construir ciudad, justamente con esta frase que traíamos, que da nombre al suplemento, ¿no? Nos pueden devolver la ciudad que de alguna forma está siendo arrebatada, sobre todo por un modelo sistemático de exclusión, donde ahora obviamente sigue vigente la obra, pero se va actualizando con lo que va sucediendo, ¿no? O sea, lo que vemos hoy sobre el tema del extractivismo urbano, o sea, como muchas de las descripciones que hacía Lefebvre hoy se acompasan con nuevas características de las ciudades latinoamericanas, donde vemos que también existe estos extractivismos que se piensan en el ámbito de lo rural, en el campo, sucede en las ciudades, donde vemos que hay intervenciones del sector inmobiliario. Por ejemplo. Bueno, podemos ver claramente, propuestas o proyecciones recientes, como era el tema de la isla en Punta Gorda, sí. Pero también vemos otros formatos de disputa de lo urbano, de la ciudad, con los barrios privados, que serían de alguna forma la privatización de la ciudad. Privatización de la ciudad, digamos, el otro polo de los asentamientos que venimos hablando, bueno, es el barrio para ricos, pensado con determinadas características. Los shopping. Bueno, los shopping, ni hablar, pero también otras formas de concesión de la tierra, como puede ser el propio golf. Claro. Que ahí en el libro de la reforma urbana se habla concretamente de este tipo de intervenciones, en el caso de Montevideo, pero que de alguna forma vemos ahí reflejado la vigencia del Lefebvre. Y otra cuestión que me parece que es fundamental, que no es exclusiva, digamos, de esta obra vinculada al derecho a la ciudad, pero es una continuidad que tiene que ver con la producción social del espacio urbano. Que ahí eso también lo podemos aterrizar cuando él habla del espacio concebido, del espacio vivido, ¿no? Y ahí lo que vemos es con claridad y yo lo menciono en la nota al pasar, como esta idea de las ciudades de papel, las ciudades en AutoCAD que construyen los tecnócratas, que imaginan en relación a determinadas, entre comillas, necesidades concebidas de la ciudad y que desconocen de alguna forma cómo es la experiencia, ¿no? Cómo es la experiencia de vida en la ciudad realmente. Y cómo esa experiencia de vida puede llegar a tener algunas consecuencias negativas, oscuras, como es este concepto del cosmopolitismo herido, que es cuando vemos la segregación urbana también por origen nacional, pensiones de migrantes, también con otro tipo de dificultades, que vemos también esa misma precarización que se ven en los asentamientos, la vemos también en la ciudad consolidada. Bueno, por ejemplo, en las centralidades de Montevideo se está viendo cada vez más esa degradación, claro, con cada vez más viviendas vacías, sin gente. Yo siempre digo, recuerdo mi juventud, era ir a pasear al centro, ¿no? Ir a pasear al centro eran los lugares, pero tenía centro en La Unión, que era 8 de octubre, tenía centro en Paso Molino, en La Teja, esas centralidades, cómo se han ido degradando, cómo hemos perdido, porque además hasta te orienta, la urbanización de este carácter capitalista te orienta tu vida. Tenés que ir a pasear al shopping, ya no al espacio verde, digamos, ¿no? Te concentran allí y dibujan una ciudad desde un escritorio y no conocen que la construcción de ciudad real, esa ciudad oculta, la hacen inmensamente los pobres, mayoritariamente los pobres.
Sí, incluso en estos modelos que denuncia Lefebvre en su momento, y que, insisto, ¿no? Estamos hablando de una obra muy vigente, pero que fue escrita en La década del 1968. 60. Pero que vemos que hay un modelo de relaciones económicas, sociales, pero también una maquinaria jurídica que produce la expulsión. Claro. Entonces, ahí también muchas veces cuando se dan las discusiones vinculadas al tema de las personas en situación de calle, vemos eso, ¿no? Quienes producen la exclusión y quienes producen muchas veces la propia, que se llama marginalidad, es el propio Estado, con disposiciones normativas que van desde la propia Constitución, que tenía un sesgo bastante... tiene varias facetas la Constitución, pero particularmente la que se refiere a las personas en situación de calle es el artículo 46, es un artículo que incluso lo separa de la previsión constitucional del derecho a la vivienda, y que de ahí emana después toda una serie de disposiciones normativas, incluso penales, vinculadas precisamente a la criminalización del espacio de la ocupación del espacio público. Entonces tenemos un sistema que por un lado no genera condiciones de inclusión, de construcción, de convivencia, y al mismo tiempo establece esas reglas de exclusión marcadas también por el reproche penal. Entonces, bueno, ahí vemos también como la antítesis, digamos, de esta ciudad capitalista que veía como distópica el propio Lefebvre. Bueno, es una ciudad donde el centro es lo común, donde, al decir de Amparo Menéndez, la búsqueda tiene que ser el encuentro con el otro, con esta idea de cómo nos enseñaron de niños y después de grandes le decimos, no sé, es un desafío decirle a los niños, no hables con extraños, que hay de fondo atrás de eso. Claro. Porque en realidad, de vuelta, el otro es el enemigo, el otro es el peligroso, y cuando se construye esta ciudad soñada, es justamente cuando el encuentro con el otro no está marcado ni por el daño, ni por la violencia, sino que está marcado por el encuentro, por la construcción de lo común, por la ayuda mutua, por la solidaridad. Sí, que además hay otro elemento que es el tema económico de cómo se mira el suelo, cómo se mira el suelo urbano, como una verdadera mercancía, que eso obviamente genera ya no pequeños espacios, sino los grandes barrios y sus divisiones, ¿no? Es decir, esto de que todos somos iguales, toda esta letra que el sistema genera desde que somos pequeños no es real. No es real el niño que nace en un asentamiento irregular en el barrio de Marconi que el que nace en Arocena y Schroeder, ¿no es cierto?, en pleno Carrasco. Sabemos que el mayor grado de desarrollo de la inteligencia se da de los 0 a los 6 años, y en esa etapa clave del niño y de la niña, bueno, ahí se juegan muchas cosas y todo su desarrollo posterior. Yo hasta me enferma cómo se nombra a veces hasta las escuelas de los barrios, ¿no? Escuelas de contexto crítico, por ejemplo, o sea, ya es una forma, ¿no? Y hace muchos años todavía le decían los alumnos de primero lento, ¿no? Peor todavía, ¿no? O sea, más estigmatizados. Bueno, entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Valeria, para salir de esta situación? Bueno, en realidad, de vuelta, no hay una persona que tenga el as sobre la manga, bajo la manga, pero en realidad lo que decía al principio, ¿no? Decir, bueno, lo más importante también es conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en los territorios y bueno, y trabajar con las personas, pero no desde una perspectiva demagógica, ¿no? Decir, bueno, vemos también cómo hay una apropiación indebida de determinadas palabras. Hoy la participación social, los derechos humanos, están en boca de cualquier persona, incluso de aquellos que ni siquiera creen en su vigencia, ¿no? Entonces, por ese lado creo que algo en lo que viene trabajando la coordinadora, que es interesante, que plantea, bueno, este trabajo con medidas interinstitucionales para poder generar algunas discusiones concretas de lo que sucede ahí en los territorios. Y después una discusión que creo que
que se plantea en el libro que acabamos de sacar en Fugban sobre hacia una reforma urbana, construcciones posibles, también retomar esas discusiones, ¿no? Incluso poder identificar que, bueno, no podemos dar, y eso está permanentemente en la voz de las personas que se pudieron entrevistar en el marco del suplemento, que es el tema del suelo, ¿no? En la medida que hay disposiciones que hacen que personas lleven 30, 40, 50 años esperando una regularización, vemos que en definitiva las discusiones tendrían que estar por otro lado, que no sea la burocracia municipal o la burocracia nacional la que termine cortando esos posibles puntos de partida hacia nuevos horizontes, porque sabemos que para muchas personas el techo es el piso de nuevas oportunidades, y por lo tanto la aspiración a poder tener un lugar donde vivir, bueno, Fugban lo sabe más que nadie, es justamente el punto de partida para construir otras posibilidades. Para ¿no? el propio desarrollo del ser humano y de su familia. Valeria, un gusto que hayas estado con nosotros. Yo quiero, como mencionaste, el artículo que hacemos sobre el tema de ocupaciones, bueno, que aquellas ocupaciones que también fueron estigmatizadas, salimos en tapa de diario, que queríamos atropellar a la propiedad privada, etcétera, 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 bueno, dieron lugar a que luego naciera o volviera a nacer, digamos, una cartera de tierras a nivel municipal, que hasta el día de hoy sigue vigente en Montevideo y en otros departamentos, y que es un instrumento político el cual hay que conquistar. No tendríamos el drama de los asentamientos irregulares si contáramos con una cartera de tierra no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional, donde el suelo, el acceso al suelo urbano sea absolutamente accesible para la gente. De lo contrario, vamos a seguir teniendo este tema. Entonces, también está la invitación para el próximo lunes, a las 18 horas, que vamos a firmar un nuevo convenio como Fugban para más tierras para las cooperativas en formación, en trámite, porque sabemos que sin tierra no podemos construir. Entonces, felicitaciones, vamos a felicitarnos nosotros, porque hay que darse para adelante uno también, como Fugban, en hacer esta publicación, que no es para Fugban, que sus páginas están abiertas a otros actores que luchan por la ciudad, que luchan por una vida mejor en definitiva. En un día muy especial, un día de paro parcial, de aquí seguramente evaluaremos cómo estuvo este paro, cómo seguimos con la Intersocial. La Intersocial se reúne el viernes a las 18 horas, la Intersocial ampliada, con las coordinadoras de olla, con las organizaciones feministas, Fugban, ONASPU. Felicitaciones, quiero decir, a ONASPU por la movilización que desarrolló la pasada semana, donde vimos a los jubilados, pensionistas, con una movilización de cuadras, planteando, bueno, muchas realidades sobre el llegar al fin de la vida, y que ahora nos quieren hacer seguir trabajando. Esta falacia de que como la ciencia y la tecnología ha llevado a que el ser humano viva más, aparentemente, pero se han olvidado de tamizarlo con las clases. No es cierto que viven más los pobres también, y la gente que vive con condiciones infrahumanas. Pero así viviéramos más, y si vivimos más efectivamente gracias a la ciencia, es para gozar más de los últimos años de la vida, no para que a uno le sigan robando plusvalía con el trabajo. Entonces, con esto nos despedimos. Hasta el próximo martes a las 10 de la mañana en Habitar el Pensamiento, y muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a vos y al programa.